Bueno, ya llegamos al capítulo número 8 de este libro, Los fuera de serie. El capítulo se titula Arrozales y exámenes de matemáticas. Y es genial. Tiene tres ideas fundamentales, se las voy a decir, y ampliamos la información. Uno, nos encuentra la historia de la cultura milenaria del cultivo del arroz en China, ¿sí? Que es una actividad dificultosa, de mucho trabajo, 360 días al año, que hay que estar dedicados al detalle, porque donde no, se pierde. Después, él siempre dividió todos los capítulos, los dividió como en subtítulo, le ponía 1, 2. Entonces nos habla del arroz y nos mete y nos cuenta que es difícil, que es dificultoso. Ya vamos a ampliar eso y vamos a leer. Y ya cuando llega el 2, nos habla de números. Dice, mire estos números, trate de memorizarlos. Y uno dice, venga, pero nos perdimos. ¿Sí? ¿Cómo así que me habla del cultivo del arroz y me bota eso de tan de una? Y luego, al final, nos bota un ejercicio fascinante. Dice, mire, a cierta alumna le pusieron, a una persona que no era profesional en matemáticas, le montaron un software y la vieja se metió allá y lo que logró fue, dedicándole el tiempo suficiente, encontrar la solución a ese problema de matemática. Lo cuenta y es como un software y entonces le dicen, mire, que es con hacer pendientes y encontrar la línea recta y encontrar los puntos. Y ella, a punta de intuición y dedicarle el tiempo suficiente, logra encontrar el principio y resolver el problema. Y con esas tres cosas quiere armar una tesis o apoyar todo lo que venía hablando en el libro, ¿cierto? Que se necesita trabajar mucho tiempo, que hay una cultura histórica nacional que lo imprime a uno, no solo lo imprime, sino que uno es parte de esa historia cultural y muchas veces los problemas o las debilidades que uno tiene dependen de su cultura y de sus ancestros. Muy interesante. Entonces vamos a ampliar un poco más, pero básicamente es eso, ¿sí? Entonces, como les decía, él nos dice, mire, vamos a entrar a la vastedad del territorio chino y recuerden que hace muchos años en China se vivía del arroz. Si usted no tenía un cultivo del arroz, pues no podía sobrevivir, ¿sí? Miremoslo acá. Y dice, un cultivo del arroz, a diferencia de otros cultivos, se necesita mucha dedicación, se necesita mucha atención al detalle. Voy a leerle 2 o 3 párrafos y vamos a avanzar. Página 232. Ya estamos por acabar el libro. Un arrozal hay que construirlo. No basta con labrarlo como se rotura un campo para hacer un trigal. No basta con arrancar los árboles, la maleza y las piedras y luego arar. O sea, mire que hay otra agricultura más fácil, pero no, el arroz es bien dificultoso. Los campos de arroz están tallados sobre las laderas de una colina, que lo dificulta más. No es un campo, por lo menos en China, un campo así vasto y así plano, donde es fácil, sino aquí es difícil. En una complicada serie de terrazas o bien minuciosamente construidos sobre una marisma o llano de un río. Y esa palabra marisma me gustó, ¿sí? Voy a ponerles aquí una imagen de lo que es marisma y lo busqué. Y marisma es la inundación de unas aguas que entran a la playa, ¿sí? Es muy bonito. Me gustó. Uno puede decir, estoy en una marisma de mi vida, cuando está como complicado. Más es una palabra sonora, pero me estoy yendo por otro lado, pero me gustó. Deben cavarse canales desde la fuente de agua más cercana e incorporarse compuestas a los diques para que el flujo de agua se regule con la precisión necesaria. Una actividad de precisión. Para regar las matas sin anegarla ni pudrirla. Ni mucho ni muy poquito, ¿sí o no? Y después dice, mire, aquí toda la familia participaba. Se debía escoger muy bien las semillas. Entonces la gente tenía, bueno, quiero semilla que me produzca más o sea más resistente a las malezas, o la combinaban. Y dependía mucho la familia, ¿sí? La vida en general de esas poblaciones dependían mucho del cultivo del arroz. Sin arroz no había comida. Era así de importante, era así de importante. Miremos entonces. Página 234. El arroz es la vida, asegura John Carlos Santos, antropólogo que ha estudiado un pueblo tradicional del sur de China. Sin arroz no se sobrevive. Si uno quiere ser alguien en esta parte de China, tiene que tener arroz. Es lo que hace rodar el mundo. Y ahí ya viene a la página 2, o al subtítulo, ¿sí? O a la subdivisión 2, y dice, mire los siguientes números. Y le pone a uno el 4, el 8, el 5, una serie de números, y le dice, trate de memorizarlos, ¿sí? Y pues uno generalmente no, por eso le gusta mucho a este autor dejarnos ejercicios dentro del texto, ¿sí? Dice, pero los chinos sí. ¿Y sabe por qué sí pueden ellos? Porque los nombres de los números son muy corticos y además hay una lógica detrás de nombrar los números, ¿sí? Leamos algo de eso. Los numerales de la lengua china son notablemente breves. Página 235, por si le dejaron la tarea y tiene que buscarlo. La mayor parte de ellos pueden pronunciarse en menos de un cuarto de segundo. Por ejemplo, 4 es I y 7 es ki. Sus equivalentes en inglés 4 y 7.
y en español sería pues 4 y 7. 4 y 7. Entonces, esa brevedad de sus números hacen que uno los pueda memorizar más. El hueco de memoria entre el inglés y el chino obedece a esta diferencia de longitud. En lenguas tan diversas como el galés, el árabe, el chino, el inglés y el hebreo, hay una correlación reproducible entre el tiempo necesario para pronunciar los números en una lengua dada y el lapso de memoria de sus hablantes. En este dominio, la palma a la eficacia se la lleva el dialecto cantonés del chino, cuya brevedad otorga a los residentes en Hong Kong un lapso de memoria de 10 dígitos aproximadamente. O sea, pueden memorizarse 10 cosas porque son muy corticos. Además, los nombran de diferente. Hay una, me voy a saltar acá para seguir avanzando, es que por qué se le dificulta, o porque ellos son tan buenos en matemáticas y de pronto nosotros no. Porque para expresar fracciones, página 236, para expresar fracciones decimos, por ejemplo, 3/5. En chino se dice literalmente de 5 partes tomo 3. Yo como me aprendí eso en el colegio y todavía lo hago mentalmente. Divido 0, 1, divido la mitad, divido el 1 en 2 y tomo una parte. Entonces 1 medio 0,5. Y así siempre lo hacía. 3/4 exactamente lo mismo. Lo dibujaba en la cabeza. Pero esta gente tiene la facilidad que dice, no dice 3/5, sino de 5 partes tomo 3. Hágame el favor. Entonces su lenguaje tiene una lógica diferente, matemática, que les permite tener mayores habilidades, por eso son tan buenos en matemática. Pueden retener más números en la cabeza y hacer cálculos más rápidamente. Y el modo en que las fracciones se expresan en sus lenguas corresponde exactamente al modo en que en realidad es una fracción. De 3 partes tomo 5. De 2 partes tomo 1. Pues mucho más sencillo, ¿sí o no? No es descabellado imaginar que tal vez eso les haga un poco más propensos a disfrutar las matemáticas. Además de ahí nos empieza a explicar, mire, el 40 para el que habla de español, pues es difícil porque como no tiene relación con el 20, con el 13, con el 7, pero ellos sí porque lo tienen en una lógica totalmente diferente. Mire ya aquí la última pregunta que se hace ya para entrar al subcapítulo, o sea, la subdivisión 3. Página 238. Y si proceder de una cultura formadas por las exigencias del cultivo de arroz, también le hiciera a uno mejor en matemáticas, ¿puede el arrozal notarse en el aula? O sea, esa disciplina, esa vocación al detalle, ¿sí?, a trabajar largos periodos, ¿puede darse en el aula? Pues obviamente esa es su tesis y él lo va a ver que sí. Pero leámoslo, claro que sí, ¿cierto? Leámoslo. Página 239. De modo que los cultivadores de arroz mejoraban su producción a base de inteligencia, gestionaban mejor su propio tiempo y hacían elecciones acertadas. Como ha expuesto la antropóloga francesa Bray, la agricultura de arroz fomenta el desarrollo de habilidades. Si uno está dispuesto a escardar con un poco más de diligencia, a fertilizar con más criterio, a pasar un poco más de tiempo supervisando los niveles del agua, a esforzarse un poco más en mantener la capa de arcilla absolutamente nivelada, recogerá una cosecha más grande. No es sorprendente que a lo largo de la historia los que cultivan arroz siempre trabajaran más que casi cualquier otra clase de agricultor. Porque pues tienen eso. Y si uno viene a una cultura dedicada al trabajo, ¿sí?, dedicada a la minucia, al detalle, ¿sí?, porque saben que si no lo hace así no comen, se mueren, pues eso se va impregnando a través de las generaciones y se va volviendo parte de la cultura nacional. Pero entonces dice, ¿será que es así en todo lado? Y pone un ejemplo muy chévere, Botsuana, que es otra palabra que me gustó, y de hecho lo busqué, lo voy a poner aquí un mapita, y de un fruto. Dice, pero es que así no pasa en todas las partes. Ahí porque la dificultad, lo agreste del terreno, y pues como estaba la geografía, pues tenía que ser así. Pero mire Botsuana, leámoslo, página 240. Uno de los últimos vestigios de la vida precivilizada subsisten a base de un rico surtido de frutas, bayes y raíces, particularmente el mongongo. Esa palabra me gustó. Mongongo. Un fruto seco, increíblemente abundante y rico en proteínas que se obtiene sin más esfuerzo que el necesario para recogerlo en la tierra. Nunca cultivaron la tierra, y es que la agricultura, barbecho, siembra, escarda, cosecha, almacenamiento, etc., es una ocupación laboriosa, como veníamos diciendo. Tampoco criaban ganado. De vez en cuando los varones cazaban, pero era principalmente por deporte. Dicho esto, ni los varones ni las mujeres trabajan más de 12 horas o 19 horas por semana. Dedican mucho más tiempo al baile, al ocio y a las relaciones sociales con la familia y amigos. Como mucho trabajan unas 1000 horas al año. En cierta ocasión se les preguntó,
sobre por qué su pueblo nunca se ha dedicado a la agricultura. Y él miró perplejo a su interlocutor antes de responder: ¿para qué habiendo tanto mongongo en el mundo? Claro, fueron allá a Botswana y dijeron: ven, pues esta gente les... Y un fruto lleno de proteína, de minerales ricos. ¿Yo para qué me voy a poner si aquí la tierra me lo da? Entonces es una cultura, y eso obviamente va a generar otras dinámicas económicas, sociales, culturales que van a permear por los siglos de los siglos esa cultura. Mira lo interesante entonces: las circunstancias económicas, ¿sí?, y geografía y la cultura generalmente puede determinar tu propia realidad. Después, ¿qué nos cuenta? Y nos hace un relato. Mira, en otras partes de la historia universal, pues no se ha trabajado tanto. Nos habla de Francia y de otros lados no se trabaja tanto porque no era necesario. Lo que se hacía era, pues llegaba el invierno, entonces se guardaba la cosecha y se invernaba más o menos 2-3 meses hasta que pasara el invierno, entonces no se trabajaba tanto. Pero en chino sí tocaba, ¿cierto? Miremos aquí ya en la página 242. Un campesino del sur de China, en cambio, no invernaba. En la estación seca, desde noviembre hasta febrero, se buscaba ocupaciones que las tareas agrícolas habían dejado de lado. Trenzaba cestas o sombreros de bambú y los vendía en el mercado. Reparaba los diques de su arrozal y reconstruía sus chozas de adobe. Enviaba a alguno de sus hijos a trabajar para un pariente en un pueblo cercano. Hacía tofu y pastelitos de soja. También cazaba serpientes, consideraba su manjar. Bueno, se dedicaba. Voy a saltarme un pedazo. Algunas estimaciones calculaban que el trabajo anual de un agricultor arrocero de Asia es de 3.000 horas. Y los de Botswana, los agricultores de Botswana, trabajan si acaso 1.000 horas al año. Entonces, ¿ven la diferencia? Para seguir apoyando su idea, el autor que nos dice: pues miremos los dichos y las frases, ¿sí?, de unos y de otros. Miremoslo ya en la página 244. Refranes de campesinos rusos y chinos. Y encontró diferencias asombrosas. Si Dios no lo trae, no lo dará la tierra. Si Dios no lo trae, no lo dará la tierra. Reza un proverbio ruso. Miremos varios chinos. Sin sudor ni sangre no se sacia el hambre. Su ocupación es para el campesino bendición. ¿De dónde? Si no es del ajetreo, saldrá el grano con que pasará el invierno. Quien no trabaja en el estío, en invierno se muere de frío. No mires al cielo en busca de grano. Pon mejor a trabajar tus manos. Cuando el hombre trabaja con ciencia, no es perezosa la tierra. Y mire, y al final dice: y el más chévere de todos: 360 días al año levántate antes del amanecer y las prosperidades de tu familia llegarás a ver. Clarísimo, ¿no? O sea, es una cultura que hay que dedicar, hay que trabajar, hay que darle. Y ahí después pasa, ¿cierto? Y nos dice: mire, a una persona, a una alumna le pusieron un problema de matemática, pero no me voy a poner en esos detalles para que ustedes pues también lo lean. Y lo que pasa es que ella, con el tiempo suficiente y con la curiosidad necesaria, dice: venga, entonces le ponen un computador y le dice: mire, soluciona este problema. Ella ya algo sabía, había estudiado matemática, pero no era un estudiante de matemática, y dice: si yo muevo esto, pasa esto, si yo pasa esto. Y a partir de la dedicación y de la constancia, llega a encontrar el principio matemático y a resolver el problema que le habían dado. Entonces, ¿qué nos quiere decir con todo eso? ¿Cuál es la conclusión? Pues muy sencillo. Las matemáticas se aprenden con el tiempo y esfuerzo necesario, así como cualquier cosa. Mire, página 252. A veces pensamos en las destrezas matemáticas como una capacidad innata que se tiene o no se tiene. Pero para un investigador, de los que tanto nombra acá, no se trata tanto de capacidad, sino como de actitud. Se llega a dominar las matemáticas si uno está dispuesto a intentarlo. Mira acá. El éxito es una función de persistencia, obstinación y voluntad de trabajar al máximo. Ya, ¿sí o no? Bueno, ahí sigue. Durante 22 minutos para sacar sentido a algo en lo que la mayoría de la gente desistirá después de 30 segundos. Y después nos hace una reflexión. ¿Qué tal si la obstinación de este personaje, de esta estudiante que se llama René, no es algo fuera de serie? No es algo no común, sino es la regla general de toda la cultura. Sin duda, dice el autor, este sería el país al que se le darían muy bien las matemáticas. Entonces habla que la dificultad de aprender las matemáticas, mucha gente, uno dice, es que a los 30 segundos uno dice: ya no sé, necesito a alguien que me lo explique. Pero esta gente le dedicó 20, 30 minutos hasta poder resolver el problema. ¿Qué podemos concluir de este libro? Que si uno tiene un problema en la vida, debe dedicarle el tiempo suficiente
y no solo el tiempo, sino la dedicación para encontrar, solucionar ese problema. ¿Sabe dónde más se ve eso? En este otro libro, en el de Andrés Oppenheimer, el Basta de Historias. Aquí también nos narra, en las páginas 170, 169, 168, la obsesión de los chinos por la educación. También nos da el ejemplo de Corea del Sur, que estudian más tiempos. Aquí hay una historia bellísima que él dice que la contó en otro libro, que se llama Cuentos Chinos, de que ve a los estudiantes después de su jornada escolar normal, 5 o 6 de la tarde. Hay escuelas donde los preparan en inglés, matemáticas, y los afinan y los pulen, ¿cierto? Hasta las 10, 11 de la noche. Y lo interesante es ver a los abuelos o los padres detrás haciéndole barra y estando juiciosos para que sus nietos puedan tener un mejor futuro. Una historia bellísima. Que en Corea del Sur también pasa lo mismo. En este libro, en el último capítulo que estamos mirando, los fuera de serie, que no iba a tratar, pero pues va a llega a colación, que nos quedan dos: el epílogo, que no lo voy a tratar, ese sí lo voy a dejar, pero el último capítulo, el capítulo 9, déjenme lo busco, se llama, esperen un momentico, capítulo 9, el cholo de Marita, ¿sí? Ahora todos mis amigos son de KEEP. KEEP es el acrónimo en inglés de El conocimiento es poder. Y nos cuenta la historia de una clase de institución o de colegio muy diferente que se dio en los años 1990 en el Bronx, donde estudiaban más, donde le daban más tiempo para desarrollar problemas de matemáticas, ¿sí? Y tenían una educación diferente. Y el autor en este capítulo nos dice, mire, uno de los problemas que tienen es que en Occidente no se estudia tanto. Hay como ya venía diciendo, 2 o 3 meses de vacaciones. Y eso afecta más a las clases menos favorecidas. Porque los ricos tienen mayor capacidad en esos 2 o 3 meses de que sus hijos vayan a escuelas secundarias, vayan a un curso de verano de alguna cosa, lean más, estudien más. Y esas pequeñas ventajas de estudiar 2 o 3 meses más están volviendo ventajas acumulativas que hacen que esas personas después tengan resultados sorprendentemente mayores a aquellos que no tuvieron esa oportunidad. Yo anoté aquí, de hecho está, mire, la clasificación que tiene en la página 262. Pero para no leerlo todo, ¿sí o no? Y vea la diferencia, dice ya en la página 264. Mire la primera columna que mide lo que pasa a lo largo del verano, que sigue al primer curso. Los niños con mejor situación económica vuelven en septiembre y sus notas en lecturas han subido más de 15 puntos, porque estuvieron más expuestos a conocimiento, a educación, ¿sí? A estar trabajando. El único problema de la escuela para los niños con fracaso escolar es que no dura lo suficiente. Y en alguno de los videos del comienzo de este libro dice, mire, a veces también estamos confundiendo habilidad con madurez. Estamos poniendo a los jóvenes responsabilidades o educación o conocimiento que todavía no están. Déjenlos que avancen un poquito y verá que sí pueden. Ya aquí nos está dando un complemento mayor, ¿cierto? Hay que permitir que la gente estudie más. Yo escribí aquí ya en la página, ¿cuál es la solución a todo esto? Más horas de estudio. Y eso puede aplicar para cualquier problema en la vida, ya en la época adulta también. Si tenemos un problema que ha sido persistente en nuestra vida, es muy probablemente que no le hayamos dedicado las horas y la concentración necesaria para solucionar dicho problema. Si no le concentramos, si le dedicamos y empezamos a buscar las aristas, es muy probable que encontremos encontremos la solución a ese problema. Y bueno, eso está en otro video de esta misma serie del libro Los Fuera de Serie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar más horas de estudio. Leamos esto ya para terminar, para ir cerrando el libro. Todo lo que hemos aprendido en Fuera de Serie nos dice que el éxito sigue un curso predecible. O sea, hay una ruta ya marcada para los exitosos. No es el más brillante quien tiene el éxito. Si así fuere, Chris Lagan estaría ahí con Einstein. ¿Se acuerdan del personaje? Tampoco es el éxito una suma llana y simple de las decisiones y esfuerzos que emprendemos a mutuo propio. Más bien es un don. Nuestros fuera de serie se caracterizan por haber disfrutado de oportunidades y de haber tenido la fuerza y el ánimo de aprovecharlas. Para los jugadores de hockey y fútbol nacidos en enero,
es una probabilidad mayor de formar parte de la selección. Para los Beatles fue Hamburgo. Para Bill Gates, el golpe de suerte fue nacer en el momento adecuado y recibir el don de una terminal informática en la escuela secundaria. Entonces, ¿qué nos dice? Obviamente nos habla que el éxito tiene que tener unas circunstancias. Tiene que haber un lugar donde la persona se pudo desarrollar. Así como Bill Gates tuvo la terminal en su colegio, ¿sí? Los Beatles fueron a Alemania y tocaron por 2 años todos los días más de 8 horas hasta que se volvieron expertos. Si uno quiere ser un fuera de serie a nivel mundial, tiene que buscar la oportunidad, el medio, el ecosistema, que es la palabra que utiliza el libro este autor, para poder desarrollar su talento. Por eso es tan admirable casos de los futbolistas colombianos que han salido de la pobreza más extrema. En el canal yo le hice un video a Juan Guillermo Cadrado, que sacó hace algunos años su historia, que se llama Panita, esta es tu historia. Y cuenta la historia que nació en uno de los pueblos más olvidados de la geografía nacional colombiana, con todas las adversidades, y sin embargo llegó a ser un jugador de la selección Colombia de talla mundial y quedó ya en el deporte mundial. El mismo caso de Rigo, que le hicieron una novela y hay algunas series en plataformas como Netflix, Amazon, cuenta la historia. Le matan el papá, le caen hipotecas, deudas a los 15 años y saca a la familia adelante, gana, queda subcampeón en 2 de las 3 grandes vueltas, se gana etapas en todo y mucha gente dice, no, pero no hizo nada. Papito, pero usted qué ha hecho, venga, este hombre le venció la adversidad, la violencia se lo pudo haber tragado, el rencor, la rabia, el resentimiento, y logró ser antes un ejemplo para emular de todos los colombianos. Y así casi muchos los jugadores, sin tener el ecosistema necesario para desarrollarse, se lograron desarrollar en un país supremamente desigual como es Colombia. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Pues que necesitamos más horas de práctica, 10.000 horas de vuelo, ¿cierto? Como lo vimos en esto, y tener otros indicadores, colocarnos en el ecosistema y darle a todo. Pero sin el esfuerzo, no hay nada que hacer. Espero que este libro o esta lectura o estos videos que sacamos sobre este libro hayan sido de su provecho, los puedan repasar una y otra vez y nos vemos en un siguiente video, una siguiente lectura que le hagamos a otros libros. Mi nombre es Diego Arévalo y espero que estos videos sean de su agrado. Un fuerte abrazo.